Ahora pasando con las invitadas, algunos de los mensajes que llegan y algunas de las molestias de contaminación sonora y acústica son muy variadas, claro, bordeadoras, cortadoras de césped aparecen un montón, después puntuales, gente que vive al lado de, por ejemplo, Central Valle, comentaba con el Sueco, Central Valle debe haber estado prendida mucho tiempo, sí, este año por la sequía, quizás hubo unos años donde estuvo muy poco prendida, pero bueno, un vecino lo debe saber con, evidentemente con precisión cuando suena muy grave. Dice, te hace el ruido, te suena el corazón, se vibra todo, se ve que vibra mucho por el sonido grave, no lo tengo claro eso. Y después, bueno, gente que vive al lado de gimnasios, al lado de una obra, la obra es más puntual, el gimnasio es más permanente. Y ahí vamos, con este tema que nos decía el secretario de la Intendencia, es el que más denuncia llega a la Intendencia, también la contaminación sonora o acústica está muy arriba en el ranking de denuncias de la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo, figura casi siempre entre los primeros motivos de queja. Así que recibimos a las invitadas, María Elena Laurnaga, Rosana De Boni, buen día, gracias por recibir. Buen día, ¿cómo están? Gracias. María Elena es politóloga, titular de la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo desde junio de 2019 y Rosana De Boni es responsable del área de mediación comunitaria de la Defensoría. Quizás primero, como glosario y para entender un poco cómo lo toman en la Defensoría, ¿a qué le llaman contaminación acústica o contaminación sonora, ¿no? ¿Cuándo entra esa denuncia ahí? Bien. Mira, primero quería enmarcar esto en el hecho de que nosotros estamos priorizando para todo el año el derecho a la ciudad. Se podrán preguntar qué es el derecho a la ciudad. Para nosotros ciudad es el espacio de convivencia de la gente, es urbano y rural, ciudad en el sentido amplio. En ese marco hay un conjunto de quejas o demandas o planteos que llegan a la Defensoría, pero también hay un conjunto de situaciones y nosotros respondemos a esas quejas y demandas. Rosana es responsable de mediación y muchísimas de esas cosas pasan para mediación y ella está a veces superada y su equipo por esta situación. Pero también nosotros intervenimos, aunque no haya queja de los vecinos, en aquellas situaciones que entendemos que provocan una vulneración. Y te pongo un ejemplo vinculado al tema de la contaminación sonora. Acá se han quejado de la contaminación sonora desde que llegamos. Pero hay otra contaminación, la lumínica, que también es muy importante. Claro. Más allá de que la gente no entienda que también es una afectación a su salud y que también tiene derecho a buscar recursos que protejan a las personas de eso. Por eso hicimos un evento, un seminario el 18 de mayo, que tiene que ver con contaminación lumínica y contaminación sonora. El enfoque fue los derechos de las personas. Recuerdo que estaba el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental que cerraba el evento, y al principio del evento me decía, ¿por qué estoy yo acá y con estos dos temas? Y cuando se fueron, todos habían entendido, y todas, por qué es una vulneración de derechos, más allá que sean 2, 3, 4, 5 personas. Me podrás decir, la contaminación lumínica es menos relevante que la sonora. Por lo menos es menos visible, es menos perceptible como vulneración para nosotros y para nosotras. Ciclos con Metacino, con Ana Silva, ciclo de sueño, cronobiología, es básico. Exacto, entonces ahí el buen descanso y el ciclo biológico de las personas, ¿no? Exacto, ahí estaba el equipo de cronobiología, estaba la gente de la Facultad de Ciencias, estaba la gente de la Intendencia. Capaz que tiene que ver con a denunciar que hay mucho foco, mucha luz en una cuadra. El problema es que tenemos poca costumbre de denunciar algunas vulneraciones de derechos, a veces no nos damos cuenta. La sonora capaz que la tenemos más a nosotros a veces nos dicen, y lo vas a ver en el informe de este año, ¿y ustedes por qué tienen más demanda del municipio B, del municipio CH, y no de los más vulnerados, o de los más pobres? Sí. Y porque de pronto las personas más vulneradas son las que tienen menos conciencia del reclamo. Por eso nosotros intervenimos en algunos temas independientemente de que no haya reclamo. No es que no haya vulneración. No es que no haya vulneraciones. Sí, claro, está claro. Entonces atendemos ese tipo de situaciones. Y en ese marco nos metemos con algunos temas que, bueno, que de pronto no están en la primera lista de prioridades visibles en las encuestas de opinión pública o en la prensa cotidiana, ¿no? Por ejemplo, bueno, ustedes han trabajado muy seriamente con el equipo de cronobiología
de la Facultad de Ciencias, ¿no? Pero realmente hubo aportes muy importantes ahí. Bien. Estuvo la defensora de Segovia por internet, por supuesto, y fue muy interesante ver que tenía los mismos problemas de contaminación acústica que han marcado su propia gestión. Bien, la contaminación acústica, que es básicamente el ruido molesto. ¿Hay algún parámetro que tomen ustedes para decirle, bueno, sí, esto es una denuncia pertinente? ¿Cómo hacen con eso? Bueno, hay un gran espectro, en realidad. Claro. Lo vimos acá, en 5 minutos. Bueno, eso cuando tú estabas hablando, comentando los mensajes, hay algunos que son bien lo de todos los días, ¿no? Sí. La cortadora de césped, el vecino que escucha alto la música. Los perros que ladran y ladran. Todo el tema de las mascotas. Lo que sí es, se dice conceptualmente que todo lo que se impone es ruido. Un sonido impuesto es ruido. Claro, eso es enorme y hay un gran tema subjetivo también, ¿no? Claro. Por eso a mí, ahora cuando decían por qué no se hacen determinadas denuncias, hay como una ponderación en las denuncias, ¿no? Frente a tantos problemas dramáticos que hay, denunciar que el vecino de al lado hace ruido, muchas veces a la gente les da como pudor, ¿verdad? Y es totalmente entendible. Eso no quiere decir que no esté afectando la salud. Decir que afecta a la salud es muy claro, por ejemplo, a nivel laboral. Pero bueno, ahí hay medidas. Tienen que usar protección auditiva. Ahí es como más fácil el indicador. Pero en el tema cotidiano es molesto y más que molesto, porque no poder dormir porque al lado hay un boliche o otros emprendimientos, provoca insomnio, provoca molestia, irrita. Hay una dupla que la menciona Elizabeth González. Acá traemos la investigación de ella y se la vamos a dejar. Es una ingeniera ambiental que participó en el conversatorio que mencionaba María Elena. Y que llamamos en un momento para que hiciera una investigación, y a todos nos cambió la forma de escuchar al vecino, ¿no? Porque al principio parece que, bueno, se queja demasiado, claro, de algo que es insignificante. Pero si algo se sostiene en el tiempo y es intenso, eso está afectando a la salud en un espectro diferente. Bueno, hay dos conceptos que tiraste importantes, ¿no? Sí. Lo que se impone y lo que se sostiene en el tiempo, porque también puede haber una noche de una fiesta, un cumpleaños, y bueno, molesta, irrita, da insomnio, pero es una noche en 365 claro, días, yo qué sé, más o menos allá. En el cosas tiempo que son sostenidas, ¿no? El gimnasio que nos decían acá claro, todas las mañanas claro, a las 7. Para ruidos así focalizados, para un emisor focal, digamos, sí, hay formas de medir los decibeles, y la intendencia tiene, claro, lo más técnico, tiene formas de medir y tiene formas de fiscalizar eso y de sancionar. Es complejo, porque tú tenés, y Rosana tiene muchos ejemplos de eso, vecinos o vecinas que plantean una denuncia de ruido y tiene que ir un inspector a las 2 de la mañana, entrar a tu casa, medir, ¿no? Y después de una sucesión de medidas es que se pueden tomar medidas. Pero hay otros ruidos más difusos, por ejemplo el tránsito, ¿no? Los escapes de las motos, que ahora ha generado toda una revisión del tema porque la Intendencia ha regulado, ha tomado medidas para controlar eso. Sí, controlar, percibir y después multar, ¿no? Claro, sí, a partir de hoy que de alguna manera ya existía. Tenían la normativa, pero no estaban en la calle con esto, sí, ¿no? Claro, y los inspectores están, no sé cómo se llama ese aparato, que es para medir el ruido, pero claro, no pueden salir corriendo atrás de una moto. Claro. O de un auto con escape libre, todo tuneado, que salió a qué sé yo, a pasear por la Rambla, ¿no? Sí, claro. Y en los ruidos, en la contaminación acústica, perdón, aparecen mucho comerciales industriales, ¿no? Alarmas, obra de construcción, tránsito, esparcimiento. Estoy hablando de los grandes grupos que aparecen allí en el informe de ustedes. En algunos puntos creció, en algunos se mantiene, en algunos se moderó, digo con estos años, porque está siempre arriba en el ranking contaminación acústica, pero ¿cómo viene ese ranking en cuanto a algún punto de esto, de la contaminación sonora que se haya podido controlar más? La cultura del ruido va increyendo, eso lo vemos en todo, ¿no? Todo lo vinculado al ocio, a la recreación. Los aparatos de audio son diferentes. Antes no nos molestaba lo que escuchaba el vecino.
Después, el uso de los espacios públicos también. En la pandemia eso se disparó, porque bueno, era donde la gente podía estar sin riesgo. Una cosa para terminar de enmarcar, esas son herramientas que nos ayudan a ver y ponderar las situaciones. Hay una dupla que Elizabeth comenta en su investigación, que es ruido-agresividad. Ruido-agresividad. O sea, la persona afectada por el ruido termina siendo agresiva o teniendo actitudes de agresividad. Eso por un lado. Por otro lado, eso lo hemos vivido la mayoría. Sí, ¿no? Exacto. Te desconoces en un momento. Sí, porque es un estresor. Exactamente, pero pensemos nada más en nuestros hogares. Sí, o acá, cuando acaba de sonar un taladro, yo ya estaba un poco sacado hace 2 segundos y si sigue sonando ya estoy pensando en mirar a Mati, el operador, y sacar, porque estoy en un ámbito de trabajo donde eso va a distorsionar absolutamente lo que estamos haciendo. Un ratito lo aguanto, al siguiente rato ya no voy a estar escuchando lo que me estás diciendo vos. Voy a estar molesto. Está muy bueno que haya testimonios de jóvenes, porque siempre esto en el imaginario ¿No colectivo. No me estás incluyendo. Bueno, en relación. A mi hija también le molesta. Bueno. No. ¿Qué quiero decir con esto? En el imaginario colectivo de la gente, la persona que se queja de ruidos es alguien mayor que está en su casa. Sin nada para hacer. Los viejos aburridos. Sí, bueno, me lo he ganado. Yo ya he hablado muchas veces de este tema al aire y el mensaje que recibo muy frecuentemente: sos una vieja. Ay, bueno, mirá una vieja, no un viejo. No, sos una vieja. Pero pasa que no toques nada a la vieja. Somos todos vamos a ser una vieja, eso lo instaló Darwin. Tiene que ver con, ya sé, pero tiene que ver porque Darwin representa con eso un imaginario colectivo. Es la vieja la que joroba. Correcto. Sí. Claro, porque además es antipático quejarse que jóvenes en una plaza molestan. Estén pasando bien, claro. Es muy... Miren una cosa que está pasando en las copropiedades, en las cooperativas de vivienda. Se hacen lugares recreativos y se vota en asamblea que no pueden ser usados más por niños y adolescentes. Es terrible. Le estamos diciendo a un niño que deje ser niño. Pero bueno, de repente el dormitorio de la familia que se queja está sobre ese lugar, ¿no? O sea, hay como un tironeo. ¿Y cómo hace el área de mediación para lidiar con esos temas? Porque parece a priori un tema difícil de solucionar y sobre todo porque se ve informe tras informe que sigue estando entre los primeros. Claro, te digo, en relación, nosotros vamos como cambiando de estrategia, de responsabilidad en la medida que uno se va informando. La Organización Mundial de la Salud lo considera hoy día un problema de salud pública. Hay asociaciones ambientalistas que están promoviendo ambientes libres de ruido y nosotros los abordamos desde diferentes lugares. La mediación es muy útil, pero es un proceso voluntario. Las dos partes tienen que querer hablar. Claro. Si ante un problema las dos partes quieren hablar, tenemos solucionado el 50%, ¿tá? Claro. Porque aunque no se llegue a un acuerdo, la gente vivió que se puede conversar. Por otro lado, como los decía, a un vecino que uno va a ver en el ascensor, que los hijos van a la misma escuela, es muy difícil denunciarlos ni hablar. Pedir una mediación con el vecino también es difícil. Una idea muy interesante que vimos, que nos las comentaron cooperativas de vivienda, es que armaron equipos de convivencia dentro de la cooperativa. Entonces la gente habla... Como su propia mediación. Habla claro. con el vecino, que sea el equipo de convivencia que lo forman gentes que entienden y valoran lo que es el diálogo, y se soluciona como entre casa. Entonces, una medida que es a muy, muy largo plazo, como muchas, es la educación, ¿no? Porque hay gente que de repente no es consciente de lo que puede estar dañando. Ahí está. Eso a nivel de lo cotidiano, de los problemas de vecindad. Pero nosotros convocamos a las instituciones y organizaciones que tienen competencia en el tema. Hay normativas
que hay que fiscalizar mucho mejor. Bueno, hay una bastante nueva que es la de las alarmas, por ejemplo. Esa es una normativa. Claro, esa es nueva. Mira, sabés que esa estaba, pero no se aplicaba. Es con muchas cosas. Si leemos la ley... Bueno, las motos y caño de escape más o menos lo mismo. Sí, tenés razón. Las chimeneas y el humo. Si leemos... Sí, la de las alarmas estaba bien planteada en su momento en Canelones y no en Montevideo, y eso se ajustó, y además se generó un mecanismo muy ágil para la denuncia. Claro. Eso es una de las novedades recientes en materia de fiscalización, por lo menos. Claro. Ahora, hay una ley de contaminación acústica nacional que si la leemos... Sí, está cumpliendo 18 años este año. Estás en un país del primer mundo. Sí. Claro. O sea, si eso se cumple... ojo, a pesar de que no se esté cumpliendo, está bueno que esté escrita, sí, que ¿no? Porque eso hay que difundirlo, porque eso también ayuda a crear conciencia colectiva. Pero hay otras estrategias. A veces uno piensa que el conflicto... es simplemente un conflicto entre partes particulares, ¿no? Un vecino o una comisión o la gente de un edificio, y ahí mediación se deshace trabajando, a veces en los casos particulares. Nosotros estamos privilegiando también aquellos conflictos de carácter público, aquellos conflictos colectivos que también están vinculados, por ejemplo, a contaminación sonora. Te pongo el caso, estamos trabajando una estrategia en este momento en coordinación con el municipio B de promotores barriales, trabajando, por ejemplo, en Plaza Roslic, ¿no? Sí. Hay muchas plazas o espacios públicos denunciados como lugares de concentración de problemas, de ruidos, de contaminaciones varias que tienen que ver con la limpieza, la higiene, pero sobre todo de ruidos. En verano, las quejas de los distintos alcaldes y alcaldesas sobre este tema fue importante. Entonces estamos trabajando en un programa con dos promotores barriales allí, por ejemplo, en ese tema, que es un lugar localizado, un espacio físico con gente que se concentra y hace mucho ruido y vecinos que reclaman. Y están trabajando con una estrategia de articulación entre las partes, con el objetivo no solo de resolver un problema, sino de dejar una metodología sistematizada. Es decir, bueno, en este caso se pudo trabajar de esta manera, podría ser replicable. Otro ejemplo, Candombe, ¿no? Algo que ustedes conocen muy bien. Bueno, acá estamos rodeados de comparsas. Rodeados de comparsas. Entonces, todo muy simpática las comparsas, hay toda una promoción cultural, porque es un patrimonio cultural de Montevideo, pero también es razonable la queja de la gente, porque, bueno, en ese caso también este equipo de promotores va a trabajar con una modalidad que ya tenemos testeada hace mucho, que son, bueno, los grupos de las mesas de diálogo con las propias comparsas o con el entorno. En algunas se ha llegado a resolver distintas cosas bien interesantes, como por ejemplo cambiar o variar el recorrido de las comparsas. Sí, como si a veces es un problema feria, más por año, claro, pero es un problema más importante el tamboril que queda después de que la comparsa se va, que quedan tomando cerveza en un kiosquito. Claro, quedan 4 tocando un rato más largo, que a veces le dan la ventana de la casa de una persona, ¿no? Eso mismo que estás diciendo. Que es precioso el candombe y el patrimonio cultural, pero en la ventana de la casa de esa persona a las 11 de la noche todos los martes se quedan 8 tambores, 1 hora y media, eso ya deja de ser... Entonces, por eso te digo, el tema de la diversidad pero hay de los ruidos... Es más fácil hablar con colectivos, ¿no? Me imagino, o con instituciones, con con la Cámara de la Construcción, con los colectivos de candombe, son visibles. Con los colectivos se ha hablado, se ha trabajado, tienen buena voluntad, buena disposición. Hay partes de la cosa que lo han podido controlar y partes que no. Claro. Un tema relevante capaz que son los contextos también. Por ejemplo, en la pandemia tuvimos muchas quejas de gente que tenía que trabajar en su casa porque estaba en pandemia, y era el teletrabajo. Y a veces recuerdo un muchacho que nos decía, de esta zona, que nos decía, mirá, yo te voy a convivir con mi mujer que trabaja en otra cosa, con mi niño de 2 años en un apartamento de un dormitorio. Sí, claro, eso y medio. Se agravó todo. Y además tengo una obra a 2 cuadras o a 1 cuadra. Entonces, ¿cómo ese traslado del ambiente laboral organizado al ambiente doméstico, donde tenías que organizarte, generó también una situación de estrés y una situación de nuevas molestias? Digo lo de la Cámara de Construcción y la cantidad de grúas que hay, y obviamente
me imagino, en general la gente está a favor del trabajo, de la construcción, de la inversión, más allá de detalles que se puedan tener en el tema, pero vienen pila de bocinas de grúas, ¿no? Que dice que se tornan insoportables cuando son muchas juntas, muchos en el día. No tiene sentido que la solución de comunicación de esa herramienta sea otra bocina que afecta a todo el entorno. Creo que se tocan la bocina entre ellos para alertarse, obviamente, y no tener tienen unas accidentes. alarmas, además. Claro, tiene retroceden con la alarma. Dice, yo tengo 4 horas a 50 metros, dice una persona acá. Imagínate las grúas más las bocinas durante meses, todo de corrido, todo el tiempo sonando. Bueno, pasa que ahí hay institucionalidad. No sé, se habla con la Cámara de Construcción, me imagino ahí. Se habla con la Intendencia, con la Cámara de la Construcción, se buscan elementos técnicos. En relación a lo que estás diciendo, invitamos a esa gente que lo plantee en la Defensoría, porque la acumulación de quejas, de protestas y de propuestas, porque muchas veces la gente trae propuestas y dice, pero no se podría arreglar de esta forma. Y quiero traer un ejemplo de esto que fue muy interesante, que además un mediador voluntario de la Defensoría que trabaja en el rubro de la construcción lo planteó como idea. Las obras de construcción la queja es de todos los días. Y es muy difícil actuar ahí porque primero sabemos que termina. Entonces con eso, bueno, todos tenemos que... ¿Quién no tuvo una obra de construcción al lado? Claro. Con mediación, si bien no se citó a la Cámara de la construcción, si bien no se citó, se media con el responsable de obra o el arquitecto de obra y se negocia de que determinadas herramientas no se utilicen a las 7 de la mañana o a las 6, porque saben que una obra de construcción puede tener permiso hasta trabajar 24 horas, ¿sabe? Porque se tienen que entregar en plazo excepcional y por tiempos acotados. Eso de 24 horas es excepcional. Sí, capaz que pero si son 2 semanas te saca loco. Claro. No, pero sí extender el horario, que creo que es de 8 a 3, no sé exactamente. Claro. Pero a veces nos llaman y dicen, empezaron a las 6 de la mañana, averiguamos y tienen permiso. Entonces se negocia y ahí se ve, hay gente que dice, por ejemplo, instituciones religiosas nos dijeron, inmediatamente vamos a tratar de cambiar esto, porque nos interesa la imagen ante el barrio, los colegios también. Entonces, bueno, determinadas herramientas no se utilizan de 6 a 7 y media. Esto es un lindísimo ejemplo de mediación, ¿no? Sí, acá dice que empiezan temprano. Dice Pau, yo tengo una obra enfrente hace 4 años. La marcha atrás de la grúa y la hormigonera despierta lo peor de vos. Bueno. Que es lo que hablabas de la ira y cómo se siente ella, ¿no? Además empiezan a las 6 de la mañana. Claro, pero además mediar. El tema más difícil es el vecino al lado del vecino. Eso es lo que tiene el contenido afectivo más difícil. Pero contra una obra de construcción... Y a veces no hay ni que mediar presencialmente. Hablamos por teléfono... Y la mayoría de las veces reaccionan bien. Eso es el caso a caso. Y que lo denuncien, decís vos. Sí, lo denuncien para lograr esta mediación con la obra, que capaz que le faltan 3-4 meses y para lograr una mejor convivencia en esos meses que quedan. Claro, para eso y para que a nosotros se nos vayan también acumulando situaciones. Porque si vos vas a la Cámara y te dice, bueno, ¿y cuántas denuncias tienen de obras? De repente tenemos pocas. Pero eso no quiere decir, porque no todos los que están sufriendo una situación denuncian, como decía María Elena recién. Una de las medidas, hablábamos de las alarmas, de este ayornamiento, o mejor forma de denunciarlo de las alarmas. Otra es la Intendencia con los escapes ruidosos, para llamarlo de alguna manera, de las motos. ¿Esto estaba dentro de las denuncias? La gente llega a denunciar eso, porque a veces te pasa por al lado, no es que vos tengas una moto al lado todo el tiempo, te pasa un día, es más difícil de denunciar. Es dificilísimo. Sí, pero llega a ser llega el ruido del tránsito en algunos lugares. Te voy a poner un ejemplo concreto, por ejemplo, que está vinculado a alarmas y tránsito. Los ómnibus, cuando retroceden para estacionar en una parada, tienen esa alarma. Es necesario que la tengan para eludir otros riesgos, ¿no? Bueno, tenemos un caso concreto de una parada de ómnibus que, claro, de noche se estacionan varias veces los ómnibus. Terminal, y hemos logrado, bueno, reunir, por ejemplo, había algunos vecinos muy molestos con esa situación, y hemos logrado ir al lugar, trabajar, reunirnos con el director de transporte de la Intendencia, que tiene muy buena voluntad en este sentido, con los vecinos, con los choferes, para ver e indagar algunos elementos técnicos que puedan atenuar. Algunos existen y son caros.
y es difícil exigirle a las empresas incorporar esos. Y otros no están disponibles técnicamente, pero hubo vecinos que han propuesto medidas técnicas para alarmas de tal tipo que tienen una baja intensidad, etcétera. Pero pueden escuchar quienes están ahí para no tener un riesgo, claro, pero que no despierta todo el barrio. Exactamente. Entonces, a veces tenés una contraparte institucional, como en el caso del director de tránsito de la Intendencia, con quien se puede hablar. O los inspectores de tránsito. Con los inspectores de tránsito hemos tenido muchísimas reuniones, pero claro, la situación de ellos es bastante frustrante. Ellos pueden controlar, pueden medir a veces, pero no pueden controlar una moto que se te va corriendo, ¿entendés? Las picadas de motos se van trasladando, van los inspectores. También invitamos a la gente que eso lo denuncien en la Intendencia. Entonces sí, además, hay más cosas que una contaminación sonora y además me imagino, claro. Exacto, claro, sí, ¿por qué se realiza esa actividad? Sí, claro. Ahora te quería comentar algo de eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los inspectores, es difícil multar a una picada de motos, porque van un día y se corren enseguida a otro, ¿no? Ahora que tú decís eso, cuando nosotros recibimos una queja, vemos una foto de una situación, ¿no? Pero ¿qué hay atrás de esa foto o de ese hecho que se está denunciando? Cuando hay problema en los espacios públicos, que es muy frecuente, es porque hay problema en los espacios privados. O sea, pasa algo en los espacios privados que determinan que la gente tenga que pasar mucho tiempo en un espacio público hasta altas horas de la noche. ¿Se puede regular? O sea, hay que regular el funcionamiento de los espacios públicos, pero es muy difícil de controlar eso. Yo hace poco me llegó un artículo que se llama Poca plaza para tanta gente, ¿no? Es como que los espacios públicos son limitados, son necesarios, es el motor de una ciudad en el sentido de la sociabilidad y todo. Sí, sí. Hay un punto interesante acá de lo técnico, hay una cantidad de denuncias de diferentes tipos, pero hay un aporte desde lo técnico. Alguien acá con el tema de las alarmas dice que se hizo colocar una alarma del auto y puede ser también una alarma de un domicilio o de en el teléfono. O sea, que lo que le suena es a él la alarma, no le genera molestia, obviamente lo alertan de que está sucediendo algo, pero no suena en todo el barrio. Digo, porque también hay, como ustedes decían, en las mediaciones... Está pasando lo que nos pasa a nosotros. Hay aportes técnicos que le dan. Sí, me queda para el final con lo que decía Mariana al principio también, ¿no? Es que muchas veces estas denuncias, municipio B, CH, ¿no? Llegan de esta zona de Montevideo, y eso no quiere decir que la contaminación lumínica y contaminación sonora, sobre todo, no esté muy presente en el municipio A, en otros municipios, donde a veces las denuncias llegan menos, hay más vulnerabilidad, hay menos denuncias. ¿Sabés lo que nos dicen a veces? Bueno, vos te estás preocupando por el exceso de luz en una determinada zona cuando en otro no tienen acceso a la luz, porque no tienen acceso a la vivienda digna, o porque están viviendo en condiciones de precariedad total. Muchas veces la queja está vinculada a la magnitud de tus propios problemas. Entonces no te vas a quejar del ruido del ómnibus cuando estás desesperado esperando que pase un ómnibus en un barrio. No. Hemos trabajado en ese sentido también, pidiendo por favor que se incrementen, ya que mencioné el tema transporte, también con ellos hemos trabajado mucho en algunos asentamientos para que el ómnibus extienda un poco su recorrido para facilitar el acceso en horarios escolares, etc. Pero es interesante el ejemplo que da. Entonces, la disociación que hay... Eso no quiere decir que no se pueda quejar la gente. Exacto, pero pasa entre derechos básicos, fundamentales, que muchas veces están vulnerados desde la base, y se vive como un lujo reclamar el derecho a una ciudad menos ruidosa o a la luz, claro. O el mismo problema se manifiesta diferente, claro, pero es el mismo problema. Por ejemplo, vinculado a la tenencia responsable de animales, en los lugares que hay mucha densidad de población, es los ruidos, los ladridos. Después en los lugares suburbanos de repente son los perros sueltos, las jaurías, claro. Y los ruidos en los lugares más alejados de la ciudad, hay muchas empresas, fábricas o pequeños o depósitos, que se instalan ahí, claro. O que van grandes camiones y hacen ruido. Entonces es el mismo tema expresado
de diferentes Imagínate comparar, para poner un ejemplo de dos situaciones concretas, la denuncia por los ruidos de la máquina de cortar pasto los sábados de mañana, en un barrio donde hay gente que corta el pasto, arregla su vereda, su jardín, y comparémoslo con un grupo de ciudadanos con los que estamos trabajando en Sayago, afectados por el ruido de la obra del ferrocarril central, incluso de la obra de la intendencia que está haciendo, bueno, allí en Millán están haciendo el viaducto para poder habilitar el paso del ferrocarril central. Hay que ver las condiciones en las que está viviendo ese barrio, ¿entendés? Entonces ahí hay problemas de ruido de la obra, hay problemas de irregularidad en el tránsito de los camiones y de las cosas de alto porte, hay problemas de inseguridad exagerados, mucho más exagerados en relación a otros barrios, porque ahí se localiza, se esconde gente que de repente, como es una situación bastante compleja, se esconden en esa zona. Entonces, yo tengo que comparar cuando definimos los recursos humanos que tenemos, porque en la Defensoría somos 5 personas y 7 pasantes. Somos 12 personas. Y Rosana tiene que trabajar con un equipo de voluntarios y voluntarias que hacen muy bien su trabajo. Pero cuando vos tenés que definir los recursos humanos, dónde los vas a asignar, también tenés que valorar la magnitud de esa suma de vulnerabilidades que tienen que ver con el desarrollo. Son producto del desarrollo. Muchos de los problemas que estamos hablando, de las vulneraciones, son producto de una vida urbana. En un pueblito de Mevir, del interior del Uruguay, seguramente no hay tanto ruido de contaminación, ¿sabes? El sábado de noche, cuando hay baile, discoteca, etcétera. Pero el desarrollo y la concentración urbana de población, que es tan densa en relación a la población que nosotros tenemos en el país, genera estas cosas. Entonces el desarrollo también genera problemas. María Elena Larrañaga. Son problemas desiguales. Rosana Desboni, seguiremos atentos a los trabajos de la Defensoría, a las nuevas charlas que tienen, a lo que se viene a propósito de medio ambiente también en julio, y a estos temas que continúan, y es interesante escuchar las diferentes visiones que hay en todo Montevideo a partir de lo que ustedes recogen. Siguen siendo pocas personas en la Defensoría desde el arranque mismo, pero bueno, ahí está el trabajo que hacen y los informes. Cuando esté el informe el año que viene, de este año, el año que viene también hablaremos. Gracias a ambas, muy amables. Gracias mucho a ustedes. Gracias por estar. Chao. No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.